A new piece of wisdom. Sí, un nuevo pedacito de sabiduría. Most. Palabras cortas. Superlatives. Adjetivos. Long words. Palabras largas. EST ending. The. Más. Adjectives. El. Short words. Sí, ahora vamos a revisar lo que son los superlativos. Los superlativos vienen de la mano de los adjetivos, son las características de los sustantivos. In the comparatives we compare two nouns. In the superlative we compare three or more nouns. The purpose is to explain which one has the characteristic in the highest or least degree. Ajá. En los comparativos decíamos que comparábamos dos sustantivos que compartían una misma característica y mediante la comparación buscábamos establecer cuál de los dos la tenía en mayor cantidad. En el superlativo no vamos a comparar dos, vamos a comparar tres o más. Y de esos tres o más que comparten una misma característica, vamos a decir cuál la tiene en un mayor, en un más alto nivel o en un menor nivel, en el más bajo de los niveles que pueda tener una característica. Diríamos, como si quien dice, el más inteligente, el menos. Ese es un ejemplo. The rules are similar to the comparatives. Short words use the word the, adjective plus est ending. Long words use the words the, most, plus adjective. Sí, entonces las reglas para los superlativos son similares a las de los comparativos. Palabras pequeñas en los comparativos se les agregaba ER. En el superlativo se agrega D, la terminación EST. Si usamos palabras largas, en el comparativo usábamos more, bla bla bla, than. En este caso vamos a usar the most y lo que significa el adjetivo. Palabra pequeña, por ejemplo, small. El superlativo sería the smallest, por eso se le agrega el ST. Si una palabra expensive es una palabra larga, esa sería the most expensive, el más caro. Aquí nuestros conocidos de Grammar Works Superlative, un blog, nos ayudan poniendo digamos como un listado de las reglas para armar el superlativo. Dice, de una sílaba se les agrega the y el est. Tenemos the biggest, the smallest, the nicest, the shortest, the strongest, the longest. En la misma situación que vimos con los comparativos, que si es consonante o vocal consonante, se repite el último consonante, igual pasa en los superlativos. The biggest, consonante o vocal consonante, se repite la última consonante antes de poner el est. Si se fijan, ese es el único. En las que terminan con una E que no suena, nada más se le agrega el ST. Por eso ya hicimos el superlativo. Entonces, aquí es como si dijéramos el más, lo que significa el adjetivo, el más grande, el más pequeño, el más agradable, el más alto, el más pequeño, el más bajo. Entonces, esto es con los de una sílaba. Con los de dos sílabas que terminan con una Y, cambiamos la Y por I latina y le agregamos ST. Ahí está, le ponemos D, lo que sea cualquiera que sea el adjetivo, y luego el IES. Tenemos easy, en su forma normal, se acordarán que termina con Y. Entonces, para el superlativo, quitamos la Y y le ponemos IES. Busy termina con Y, pero se la quitamos y le ponemos IST. Pretty termina con Y, heavy con Y, funny con Y, smelly con Y, happy con Y, friendly con Y. Para hacer el superlativo, les agregamos a todos ellos el D y le quitamos la Y y le ponemos IES por todos lados. Y así es como se hace el superlativo con palabras de dos sílabas que terminen en la Y, en una consonante Y. Ahora, ¿qué pasa con los que son de dos o más sílabas? Es decir, las palabras largas. Ahí es cuando usamos the most, el más y lo que estamos hablando. El más hermoso, el más peligroso, el más inteligente, el más comprensivo, el más complejo, el más interesante, el más difícil, el más frustrante. Entonces, estas son las reglas que tenemos que seguir para armar los superlativos. Acuérdense, si con una sílaba, consonante o consonante, repetimos la última consonante. Que termine con Y, quitamos la Y y le ponemos IS. Son palabras largas, usamos the most. Donde IST sería el más y lo que significa el adjetivo. Donde doble consonante EST, el más y lo que significa el adjetivo. The most, el más y el adjetivo. Entonces, así es como funcionan las reglas para hacer los superlativos.
Ahora, aquí vamos a ver unos ejemplos de enunciados hechos con superlativos. Neville Longbottom is the tallest. Aquí tenemos un grupo de 4 elementos. Y decimos que Neville Longbottom, es decir, este fulano, es de tallest. Tall es alto, pero seríamos Neville Longbottom es el más alto. Mark listens the most attentively of all the students. Tenemos una clase y hemos visto que Mark, este fulanito de acá, a la fecha, este de acá, dice que escucha menos atentamente que de todos los estudiantes. Es decir, tenemos un grupo de 4 estudiantes que se ven, son 5, pero nada más 4 se ven. Entonces aquí estamos diciendo que Mark, que es este fulano de acá, escucha con menos atención, está durmiendo, de todos los estudiantes. O sea, es el que menos atención pone, es el que está poniendo menos atención de todos. The most exciting phrase to hear in science is not Rika, but that's funny. Isaac Asimov, 1920 to 1992. Ok, dice que la frase más emocionante para escuchar en la ciencia no es eureka, sino es gracioso. Entonces es una expresión de emoción, eureka, como quien dice de júbilo, de gozo. What we anticipate seldom occurs. What we least expected generally happens. Benjamin Disraeli, 1804 to 1881. Este señor, por allá en aquellas épocas, dijo que lo que anticipábamos difícilmente ocurre. Y sí es cierto, cuando esperamos que pase algo bueno, realmente no pasa algo bueno, sino que pasa algo que es lo que menos esperábamos. We least expected. Lo que nosotros esperamos menos, lo que menos esperamos. La frase más emocionante, el que escucha con menos atención, el que es el más alto. Todos estos elementos comparten algún tipo de característica. De todo el grupo de las frases que hay para la ciencia, la más emocionante no es eureka, sino que es that's funny. De todas las teorías que existen sobre los hechos que nos van a suceder, lo que menos sucede es lo que nosotros esperábamos. De esos chavos que comparten una misma característica exterior de poner atención, este fulanito del mar es el que menos atención pone, es el que está más distraído, de plano se durmió. De esos 4 se supone que todos son altos, pero de esos 4 el que es el más alto es Neville Longbottom. One writer's day in the sun. Probably every visitor to Mexico has his or her favorite archaeological site, and a lot depends on what one is looking for. Perhaps the most striking is Uxmal, with its extraordinary pyramid rising straight out of the flattest landscape imaginable. The most awe-inspiring perhaps is Teotihuacan, which really does retain a feeling of being the city of the gods. The strangest perhaps is Tula, with its Atlantides staring across time and space. The most serene perhaps is Monte Albon, timeless and tranquil high above the city of Oaxaca. The most dramatically located is perhaps Tulum, spectacularly perched above the breathtaking vistas of green, blue and yellow offered by the beach and the Caribbean. Others will complain that none of these is the best, and ask why I have omitted their particular favorite, Mitla, Chichen Itza, Tajín. In fact, my own personal favorite is none of the above, though I know that I am almost certainly prejudiced because it was the first site I ever visited in this country. It was in May, 1966, and I think it was the hottest day of the year. We had no air conditioning in the car and we had to drive through Tabasco, which must be one of the hottest and most humid Mexican states. We drove along the International Highway, international because it links Mexico and Belize, but the problem was that the highway had not yet been officially opened. The final surface had not been laid and every one of the few vehicles on it left behind it a cloud of dust several kilometers long. Most of the time we could not see where we were going and it was probably the most dangerous drive of my life. Mostly, we guessed where the road was and were saved by the fact that the highway is the straightest road conceivable. By the time we reached the village of Palenque we were hot, perspiring, nervous and covered with dust. These are not the best circumstances in which to visit an archaeological site. From the village we could see nothing of the site, but the dense jungle became even thicker as we drove up the hill towards it. We turned off the road and suddenly there it was, shimmering in the noonday heat, in a clearing in the jungle with a stream flowing through it. Of course, the buildings of Palenque are magnificent.
Of course, the tomb beneath the Temple of the Inscriptions is fantastic. Indeed, it is perhaps the most amazing single thing at any Mexican site, but it was the location, the setting, which made Palenque wonderful for me. Perhaps, too, the experience was made more exciting by the difficult journey to get there, but best of all, for 4 hours, we were the only visitors, the lords of Palenque, for an afternoon. YouTube nos tiene en constante evaluación, mediante tus likes y suscripciones, para que no llenemos de basura la plataforma, por lo que mucho te agradeceré le des un like y te suscribas.